Buenas noches, bienvenidos a todos. Esta noche empezamos este estudio de las doctrinas cristianas que estamos haciendo como comunidad cristiana de Santa Cruz. Es nuestro deseo que este estudio, que es un estudio sistemático, profundo, sea de base para nuestro desarrollo cristiano a nivel de persona, como de iglesia también, en particular como nuestra propia comunidad, pero también para la iglesia en general. Entonces, la principal afán de este estudio va a ser estudiar las doctrinas cristianas de nuestra fe, de nuestras creencias, ¿verdad? Entonces el propósito que quisiéramos tener claro para este estudio, y quisiera que siempre lo tengan en mente cuando estamos estudiando y repasando estas cosas, es, en primer lugar, es el comprender, ayudarnos como cristianos a comprender, a articular y a defender las verdades básicas cristianas. ¿Ok? Lo repito, que como cristianos podamos comprender, articular y defender las verdades básicas cristianas. ¿Qué estamos diciendo aquí? Por un lado, cuando decimos comprender, estamos diciendo que nosotros como cristianos, como creyentes, podamos entender las enseñanzas que hacen a nuestra fe, a nuestra creencia, que podamos tener una clara comprensión de ellas, ¿verdad? Por otro lado, estamos hablando de articular, es decir, que no solo que la entendamos, sino que podamos nosotros también explicárselas a otros, que podamos ponerlas en nuestras propias palabras. Es decir, no solo que las entendemos a un nivel, sino que también podemos reproducirlas, articularlas para enseñar a otras personas. Y el otro elemento es defenderlas, ¿verdad? También que podamos defender nuestras creencias, nuestras enseñanzas, las verdades que entendemos acerca de la Biblia. En ese sentido, quisiera que definamos el pasaje de Primera de Pedro 3:15 como el versículo de este estudio bíblico, de esta clase. La Primera de Pedro 3:15 ya lo hemos mencionado muchas veces en este estudio bíblico, en otras ocasiones, pero es este pasaje de la palabra del Señor, donde dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Es estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, un primer propósito de este estudio que estamos empezando es que podamos entender, que podamos articular y que podamos defender las enseñanzas, las doctrinas de la fe cristiana. Un segundo propósito es que podamos nosotros también alcanzar con el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Quisiera que este estudio, a la par que lo estamos haciendo como iglesia, como comunidad, pero también que lo vamos a publicar de tal manera que sea abierto para que otros puedan, de otras denominaciones, de otras líneas de la iglesia, aún no creyentes, ateos, escépticos, puedan escucharlo, y todo aquel que quiera aprender un poco más de las enseñanzas y de lo que la Biblia enseña pueda conocerlo, ¿verdad? Y de esa manera también ser un vehículo para las verdades del Evangelio, para el Evangelio mismo. Entonces, ese es un segundo propósito, poder evangelizar a través de esto. Y un tercer propósito es que ciertamente este grupo sea un lugar de comunión y motivación cristiana. Que sea un lugar donde podamos charlar, discutir, analizar, aún compartir eventualmente nuestras ciertas cargas que podamos en los tiempos adicionales al estudio mismo, para motivarnos en la fe cristiana y poder ser de bendición y motivación en nuestras vidas. Es fácil en las iglesias modernas perderse en la multitud, más aún cuando tanto de la iglesia hoy en día se está dando a través de estos medios virtuales.
Entonces es importante que no simplemente miremos videos, sino que tengamos un lugar de comunión y de compartir donde podamos apoyarnos moralmente, aún con estas cuestiones de preguntas y dudas que podamos tener acerca de las creencias. Entonces ese es un tercer propósito para este estudio. Entonces, en ese sentido, no sé si hay alguna duda o pregunta al respecto que alguien quisiera hacer acerca del propósito de este estudio que estamos empezando. Si no hay, quisiera pasar a una introducción a esta noche. Quisiera pasar a una introducción de lo que es la doctrina cristiana. La idea de este estudio que vamos a hacer es que vamos a estudiar doctrinas cristianas, estamos hablando de enseñanzas cristianas. Vamos a hablar de las enseñanzas cristianas centrales, los temas centrales de la doctrina cristiana. Vamos a hablar acerca inicialmente de la revelación y cómo es que conocemos verdades acerca de Dios, cómo es que adquirimos conocimiento acerca de Dios. Vamos a hablar acerca de la creación, vamos a hablar acerca de la doctrina de Dios, vamos a hablar acerca de la doctrina de Cristo, vamos a hablar acerca de la doctrina del hombre, de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Eventualmente vamos a terminar hablando de la doctrina de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Son los grandes temas doctrinales que vamos a ir tocando. En algunos temas profundizaremos más, entraremos en más detalles específicos en algunas áreas, pero la idea es que podamos tocar un amplio espectro de lo que son las grandes, digamos, temas doctrinales de la fe cristiana. De tal manera que podamos terminar este estudio sintiéndonos el tener una perspectiva, el tener un conocimiento, o haber sido expuesto por lo menos al conocimiento de todas las doctrinas centrales cristianas, ¿verdad? Probablemente hay detalles que no vamos a entrar a tocar, pero sí queremos asegurarnos de tocar los temas principales. Entonces, son los temas que iremos tocando. Ahora, este estudio lo vamos a hacer en base a una serie de estudios del doctor William Lane Craig, que él titula Defensores, ¿verdad? Y él lo da en su iglesia hace muchos años, y es un estudio que dura unos 3 a 4 años cuando él lo da. Y ella ahora, hoy en día está dándolo otra vez, creo que en su cuarta vez. Nosotros no lo vamos a alargar tanto, vamos a tratar de compactarlo un poco, pero tampoco queremos estar presionados por tiempo ni por ese tipo de limitaciones. Cuando veamos necesario, vamos a hacer una pausa para tocar algún otro tema necesario, pero queremos ir de manera sistemática, porque ese es el centro de este estudio, es que sea sistemático, que podamos ver todas las doctrinas cristianas, pero a la vez también asegurarnos de no dejar, digamos, preguntas sin responder en la medida que esté a nuestro alcance. Ahora, yo he escogido este maestro en particular para este estudio, por un lado, porque tiene este estudio que es amplio y toca todas las doctrinas de la fe cristiana, y es muy sistemático al hacerlo, pero a la vez lo hace en un lenguaje que creo que nos permite a todas las personas de diferentes niveles de formación de nuestra fe cristiana, de entenderlo. Entonces creo que el doctor Craig en este estudio lo hace de esta manera, nos da esa ventaja. La otra ventaja que me gusta de él, del enfoque de él, es que él es muy amplio en tocar estos temas y entra a tocar diferentes posiciones doctrinales en referencia a muchos de estos temas, sin necesariamente caricaturizarlas, ¿verdad? Y atacarlas, sino analizarlas desde su perspectiva, cómo otros lo ven, cómo los otros lo interpretan, o por qué ven ciertos pasajes como lo ven, y entienden ciertas cosas de ciertas maneras. Y lo hace siempre con un espíritu de amor, creo que es de mucha ayuda, y que quisiera que sea la marca también de este estudio, que podamos analizar
por qué otros ven ciertos pasajes o ciertas doctrinas de manera distinta y las podamos entender, si bien llegaremos y expresaremos nuestra propia opinión en su momento, y daremos digamos, el espacio para que también otros puedan pensar diferente. Una de las cosas que creemos que la iglesia necesita hoy en día es aprender a tener un criterio sobre las escrituras, a tener la capacidad de pensar críticamente sobre lo que se le enseña. Que no seamos ovejas que nos llevan las ondas de moda de las enseñanzas y de las iglesias y cualquier estas cosas que vienen, digamos, muchas veces por la iglesia, sino que tengamos un criterio para entender la palabra del Señor. Entonces, mi trabajo en este sentido va a ser básicamente es traducir este material, es condensarlo, resumirlo, traérselo, presentárselo, ¿verdad? No tengo ni de cerca la formación que tiene el doctor Craig para estos temas, pero creo que sí puedo hacer este trabajo de traer el material, presentarlo y ayudar a responder las preguntas que vayan surgiendo y juntos podamos ir explorándolas también. Como dije, no tenemos un tiempo fijo para este estudio. Vamos a ir al paso que se requiera y ir aprendiendo de a poco, ¿verdad? Y parando cuando sea necesario. Bien, entonces, habiendo dicho eso, yo quisiera que vamos pasando a algunas estos son los propósitos, ¿verdad? Que hemos dicho. Una pregunta que tenemos para la iglesia es, ¿qué es la doctrina cristiana? ¿Qué es la doctrina cristiana? Y hay un autor que escribe un libro que se llama Historia de la Doctrina Cristiana, Jaroslav Pelikan, y él la describe la doctrina cristiana como lo que la iglesia cree y enseña. Eso es lo que vamos a estar estudiando, es una buena definición, lo que la iglesia cree y enseña. Ahora, para muchos puede surgir eventualmente la pregunta, bueno, pero ¿acaso nosotros, especialmente los evangélicos, protestantes, no deberíamos estar enseñando la Biblia? ¿No debería ser la Biblia lo que nosotros enseñamos, digamos, o enfatizamos? Y en un sentido sí, pero en realidad las doctrinas conllevan una reflexión sobre lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Entonces, hay cosas que, digamos, en la Biblia no son explícitas, que requieren un proceso de reflexión y que la iglesia las ha reflexionado y las ha entendido y son parte de nuestras doctrinas. Por eso estamos hablando de las doctrinas. Ciertamente la Biblia es la materia prima de donde sale todo esto, pero las doctrinas son esas cosas que se han ido formulando en base a la reflexión de lo que la Biblia enseña. Entonces, por ejemplo, tenemos doctrinas como la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la doble naturaleza de Jesucristo, que no son cosas que se enseñan directamente en la Biblia, pero son cosas que con la iglesia, cuando digo la iglesia estamos hablando de personas en la iglesia que durante mucho tiempo han pensado y meditado estas cosas, ¿verdad? En la iglesia temprana, y entendieron que la enseñanza, ¿verdad? Y cuando uno ya compone todas estas enseñanzas de la Biblia, entonces surgen estas doctrinas como la doctrina de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La doctrina de la doble naturaleza de Jesucristo, de Jesucristo siendo 100% Dios, 100% hombre. No son cosas que ningún versículo lo dice así, digamos, pero son cosas que la Biblia nos da a entender, que requieren una reflexión de nosotros. Por lo tanto, esas son las doctrinas de la fe cristiana. Ahora, también cuando hablamos de doctrinas, ciertamente vamos a encontrarnos que cuando decimos doctrinas de la fe cristiana, la fe cristiana es un paraguas muy grande. Hay católicos, hay ortodoxos, hay
protestantes, y dentro de eso hay subgrupos. Entonces, ciertamente van a haber diferencias de opiniones o cómo interpretar esos pasajes. Por lo tanto, hay variación de doctrinas y será importante ir distinguiéndolas. Eso no quiere decir que todas las doctrinas necesariamente son todas igualmente válidas. Ciertamente habrán doctrinas más cercanas a los pasajes, a los que los pasajes enseñan, y otras que serán falsas y completamente fuera de lugar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de doctrina cristiana estamos hablando de esto, lo que la iglesia entiende, ¿verdad? Que son las enseñanzas de la Biblia, que nacen de la Biblia, pero que son ya sistematizadas y trabajadas para nuestra comprensión. La pregunta entonces para nosotros esta noche es ¿por qué estudiar la doctrina? ¿Por qué vale la pena estudiar la doctrina cristiana? Cuando hablamos de doctrina es una palabra que quiere decir enseñanza, ¿verdad? Un conocimiento sistematizado. Hay 4 motivos, por lo menos, por los cuales debemos estudiar la doctrina. El primer motivo es que todo cristiano es un teólogo. Todo cristiano es un teólogo. Es decir, teólogo no simplemente es aquel que estudió teología o va a seminario o pastores o todo eso, sino que toda persona que se decide, digamos, ser cristiano, adopta la identidad de cristiano, ha adoptado un compromiso con ciertas verdades, con ciertos elementos revelados, ¿verdad? Entonces, él es parte de ser cristiano, es que entiendo que hay ciertas cosas que son verdad, que son así, por lo, digamos, que me han llevado a esta decisión de ser cristiano. Hay una cierta comprensión del universo. Entonces, todas estas cosas son importantes a la hora de por qué nosotros debemos estudiar la doctrina. En el fondo no es cuestión de si seremos teólogos o no. La pregunta es si seremos buenos teólogos, porque somos teólogos. De una u otra manera somos teólogos. Tenemos ciertas cosas que creemos y que entendemos y que debemos conocer a otros y explicamos a otros eventualmente y con lo cual eventualmente discutimos aún con otros porque creemos que son así. Entonces la pregunta no es si somos teólogos o no, o si vamos a ser o no, sino es si vamos a ser buenos teólogos. Entonces debemos estudiar la doctrina precisamente para ser buenos teólogos. Consideremos unos pasajes. Miremos este pasaje de Efesios 4, 13 al 14. Dice de esta manera: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento y por la enseñanza y por la astucia y los artificios quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, fíjense, una de las cosas que el apóstol Pablo está diciendo, él acaba de hablar de las riquezas, de dones que hay en la iglesia, ¿verdad? Y él está diciendo aquí que una de las cosas que estamos llamados a hacer es a madurar en la fe cristiana, en ser maduros, en llegar a la estatura de Cristo Jesús, ¿verdad? Precisamente para que no seamos zarandeados, que no seamos llevados de esta enseñanza a esta otra enseñanza, y este nos lleva por aquí, y este por allá, y ahora creemos así, mañana de otra manera, sino que tengamos solidez, ¿verdad? Y que y Pablo lo está diciendo y hace 2000 años y hoy en día vivimos la misma realidad, ¿verdad? Siempre va a haber gente que en alguna medida u otra va a estar promoviendo intereses particulares o énfasis particulares propios y que no son, digamos, sanos para la iglesia. Entonces es importante que la iglesia tengamos la capacidad de distinguir claramente las doctrinas y la enseñanza
sana. Si vamos a otro pasaje, en Gálatas 1, 6 al 9, algo similar está pasando. El apóstol Pablo está hablando a los Gálatas y él está tan enojado, digamos, con falsos profetas que han venido a enseñar a esta gente, a Galacia. Entonces él dice de esta manera: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y el apóstol está muy enojado por esta situación, ¿verdad?, de estos falsos maestros y que están desviando a la iglesia, están enseñando otras cosas. Él dice que se vayan al infierno esta gente, porque lo que están haciendo es dañino. Y él dice, tenemos que tener la capacidad de no dejarnos llevar por estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. Un pasaje más en ese sentido. Vamos a Tito 1:9. Está hablando en el contexto de los requisitos para ancianos de la iglesia, dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, fíjense, no todos necesariamente van a ser ancianos en una iglesia, líderes de una iglesia, pero creo que la exhortación es válida para todos. El apegarnos a la palabra fiel, según la enseñanza que recibimos, la enseñanza fiel que recibimos, de modo que podamos exhortar a otros con esa enseñanza correcta, con la sana doctrina, dice, y refutar a los que se opongan, ¿verdad? Refutar a la gente que está enseñando cosas equivocadas. No hace mucho en un estudio estábamos compartiendo en el libro de Hechos, estaba yo compartiendo el capítulo 6 y ahí está la historia de Esteban y ahí la historia de la iglesia primitiva, están los apóstoles empezando la iglesia, fundando la iglesia, empezando a predicar, se está organizando la iglesia y una de las cosas que sucede es que la gente empieza a quejarse de que no se están atendiendo a las viudas de los griegos, de habla griega, de los de habla aramea, ¿verdad? Entonces se van y se quejan a los discípulos y los discípulos dicen, ¿saben qué? No es justo que abandonemos la enseñanza de la palabra por esto. Escojan hombres para atender estas cosas, para atender este servicio de la iglesia. Y escogen 7 hombres. Entre esos está Esteban, que era un hombre que dice ese capítulo 6, dice que se sentaba en la sinagoga y discutía con todo, ¿verdad? Era capaz de discutir con todas estas personas. Él no era un discípulo, no era un maestro de la ley, pero era un hombre completamente, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Que sabía las escrituras y sabía muy claramente la enseñanza y discutía, dicen, y nadie podía hacerle frente en la sinagoga, toda la gente que venía de otros lugares para discutir con él. Terminaron acusándolo de herejías, digamos, contra los judíos y Esteban terminó siendo el primer mártir de la iglesia. Pero ahí en el capítulo 7 siguiente, Esteban da un discurso que queda registrado en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 7, que es un maravilloso discurso de la comprensión que Esteban sabía. Y ese es el llamado de cada uno de nosotros, a comprender la palabra, a entenderla, a tener una cosmovisión, no simplemente conocer, memorizar versículos, no simplemente conocer cierta doctrina, sino tener una cosmovisión completa, poder tener una perspectiva completa de la fe cristiana y de nuestra enseñanza. Entonces, ese es un desafío para nosotros. Entonces, ¿por qué estudiar doctrina? Primeramente porque todos somos teólogos en alguna u otra medida. Un segundo punto, ¿por qué estudiar doctrina? Es porque vivir correctamente presupone pensar
correctamente acerca de Dios, ¿verdad? Y es importante que la forma en que vivamos nuestra vida va a depender y va a estar en función a qué entendemos de Dios. ¿Qué entendemos? Estas son las prioridades de Dios, los valores de Dios, las prioridades de Dios. Una de las cosas que vemos en la carta de que escribe el apóstol Pablo muchas veces es que él en la primera parte de las cartas las carga con enseñanza, más enseñanza teórica, y en la segunda parte de las cartas ya hace una exhortación a la vida, a una vida más práctica, ¿verdad? Podemos verlo por ejemplo, en Efesios 4, capítulo 1, Efesios capítulo 4, versículo 1, Efesios capítulo 4, versículo 1, donde precisamente hace transición. Ha hablado ya de la enseñanza, y capítulo 4, versículo 1 dice, por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, ¿verdad? Es decir, todo esto les he explicado. Ahora pónganlo en práctica. Todo esto que han entendido tiene que transformarse, debe transformarse en la forma en que viven. Entonces, la manera en que entendemos y pensamos acerca de Dios va a afectar la forma que vivimos. Entonces, tenemos que pensar correctamente acerca de Dios para poder vivir correctamente, para poder aspirar a vivir correctamente. En la carta a los Filipenses, lo mismo sucede. Filipenses 4:1, igual, aquí se entró uno por demás, dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Entonces, otra vez, el apóstol está haciendo esa transición de lo teórico a lo práctico, ¿verdad? La forma en que pensamos acerca de Dios va a afectar la forma en que vivimos nuestra vida. Un tercer punto, ¿por qué estudiar la doctrina? Es porque el estudio de la doctrina es una expresión de amar a Dios con toda nuestra mente. El estudiar doctrina, el entender estas enseñanzas, es parte, una expresión de este llamado, de este gran mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente. Recuerdan ustedes el pasaje cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, ¿verdad? Él dice, Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Entonces, ¿por qué estudiar doctrina? Porque es una expresión del amor a Dios, el estudiar la doctrina, el conocerlo, ¿verdad? El que nuestra mente esté también completamente comprometida en entenderlo a Él, o entender, digamos, las enseñanzas que Él nos ha dejado. Entonces, un cuarto elemento que quisiera mencionar, bueno, ahí termina el versículo y Jesús le respondió, este es el primero y el más importante de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, el cuarto punto que quiero mencionar es que Cristo no puede separarse de las verdades acerca de Cristo. Y esto es muy importante hoy en día en el mundo evangélico sobre todo. No podemos tener a Cristo y no tener las enseñanzas de Cristo. Y hay un pasaje que habla de esto, segundo de Juan 9 y 10, versículos 9 y 10, y dice así, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre. La antigua versión Reina Valera decía que no permanece en la doctrina de Cristo, ¿verdad? Y hay un poquito de ambigüedad ahí entre los estudiosos si está hablando de la doctrina acerca de la enseñanza que acerca de quién es Cristo o la enseñanza que Cristo nos dio a nosotros. Pero en un sentido es lo mismo, porque Cristo también habló de sí mismo. El punto es que no podemos simplemente decir yo amo a Cristo, pero no me importa, digamos, entender
qué es, qué lugar ocupa la Trinidad, por qué, cómo funciona todos estos aspectos, ¿verdad? En otras palabras, no es simplemente suficiente decir, yo amo a Jesús, ¿verdad? Y tengo un sentimiento muy lindo por él, pero no me preocupo por estudiar la palabra de Dios, por entender. Los sentimientos lindos con Jesús no son suficientes. Tenemos que sujetarnos a las verdades acerca de Cristo. Es importante que nuestro conocimiento, nuestra experiencia con Cristo esté sujeto a las verdades que la Biblia enseña acerca de Cristo. Necesitamos una combinación de sabiduría doctrinal a la par del entusiasmo espiritual por Cristo, ¿verdad? Es muy importante ese equilibrio. Doctrina sin espíritu lleva a un legalismo, es la letra muerta, es un legalismo, es letra muerta. Las enciclopedias bíblicas no heredarán el cielo, ¿verdad? Simplemente son enseñanza, es conocimiento, pero no van a ir al cielo. Pero son importantes. Por el contrario, es solo espíritu, solo experiencia sin doctrina lleva a fanatismo y exceso, porque no hay que le ponga orden a nuestra experiencia subjetiva, ¿verdad? Nuestra experiencia espiritual subjetiva, y es muy fácil descontrolarse. Por lo tanto, tiene que ir de mano en mano nuestro conocimiento del Señor con nuestra experiencia con el Señor. Entonces son 4 aspectos importantes de por qué debemos nosotros, mis hermanos, estudiar la doctrina. Entonces yo quisiera aquí hacer una pausa y ver si hay preguntas o comentarios. Va a ser, aquí voy a terminar mi parte del estudio y quiero ya abrir para si hay comentarios o preguntas acerca de este primer tema que estamos viendo.